Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá, como les digo. Gracias también. Judy, bienvenida. ¿Cómo has estado? Judy, how are you? Muy bien. Ah, Judy está aprendiendo ya español. I am celebrating your Spanish learning. Judy está aprendiendo español más rápido, pero qué bueno. Ok, Judy, también gracias por tu tiempo. Sabemos que es algo que haces con mucha pasión, que siempre has querido ayudarles a los productores, no solamente en café, sino en los 5 tropicales, que es tu experiencia, y siempre ha sido esa pasión por ayudarle a los demás, por ayudarlos a prosperar en sus negocios y obviamente que ellos puedan a su vez contribuir esto en su sociedad. Y aquí aprovecho de paso, eso fue lo que a mí me embriagó, digamos, como que me apasionó también por trabajar con Judy, es esa facilidad para explicar y esa pasión que tiene. Entonces, muy gustoso. We're very glad you're here, Judy. Ok, vamos a arrancar entonces. Eh, Estos temas son bien interesantes. La coyuntura actual creo que lo demanda totalmente. Todos sabemos cómo está el sector cafetero hoy, todos sabemos la crisis que está. Tristemente no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque ya es algo que se ha vivido, es algo que ya ha pasado anteriormente. Se parece mucho a otras crisis y en realidad queremos hacer ese cambio que marque la diferencia, que es lo que vemos desde nuestra perspectiva. En realidad lo que nosotros pretendemos no es de ninguna manera decirles a los productores qué es lo que deben hacer con sus cosechas. Creo que nadie conoce más la agricultura, la capicultura que ustedes. Lo que nosotros pretendemos es darles una perspectiva diferente del problema, desde nuestra experiencia, desde nuestra experticia, nuestro conocimiento de los mercados financieros, con la finalidad de hallar nuevas soluciones. Cuando uno mira el problema desde otra perspectiva, puede encontrar soluciones que quizá nunca ha intentado, y eso es lo que queremos hacer aquí hoy. Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción de quiénes somos Judith y yo, nuestra alianza, Café Trading Advisors and Judith Gaines. Vamos a hablar un poco de la dinámica del mercado de las divisas, qué es lo que los mueve principalmente, lo que genera esas fluctuaciones, cómo funciona una cobertura cambiaria en la práctica, más o menos cómo funcionaría, qué mecanismos existen para que los productores de café, y no solamente los productores, también los exportadores, comercializadores, cualquier persona que comercie con la materia prima y que pueda tener una exposición a la tasa de cambio. Y vamos a enfocarnos en la tasa de cambio. Si hay de pronto asistentes que no estuvieron hace un mes cuando hicimos la primera capacitación, pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Café Trading Advisors and Judith Gaines. Ahí está de capacitación gratuita en el manejo de instrumentos de la bolsa. Entonces por eso no queremos, digamos, como repetir lo que ya hablamos. Esta es como una especie de continuación, pero no importa. Si no estuvieron en la capacitación anterior, simplemente cuando terminen la buscan y cuando montemos este video, pues va a estar el link al final para que la retomen también. Y por último, vamos a mirar sobre un escenario de riesgo potencial que en este momento es muy probable que no hayamos considerado y que empecemos desde ya a pensar como de manera preventiva. Entonces, vamos a hablarles un poquito. Judy, can you give us please an explanation? Yo voy a traducirles como siempre pues, lo he hecho con Judy, ¿ok? And good evening. What I'd like to talk about is some of the drivers for the dollar against other currencies, because this certainly does have a strong impact on coffee prices. Ok, buenas noches. Yo quiero darles como una introducción a lo que tiene que ver con el movimiento de las divisas, el dólar contra otras divisas y el impacto que esto puede tener en el precio del café. Okay. So just like the factors that impact coffee prices, you have pretty much three considerations. You have the supply and demand, and then you also have sentiment and market psychology, and then of course you have technical factors as well. And Ok, those all also are drivers for the dollar. ok. En cuanto al café, para ustedes analizar los precios y los factores
impulsan o que determinan el precio del café. Obviamente hay factores fundamentales de oferta-demanda, factores técnicos también y obviamente factores como el dólar, que es la tasa de cambio del dólar contra la divisa del país en el que están. And so what investors look at in terms of the sentiment for the dollar is also a feeling of security and safety. So when it's perceived that the U.S. economy is strong and investors are going to get a good yield by investing in dollars, then they're going to flock to purchase more dollars. Ok, eso tiene que ver también mucho con el sentimiento de los inversionistas y es cuando los inversionistas perciben que van a tener un buen rendimiento, una buena tasa de retorno en Estados Unidos, ellos tienden a invertir en dólares, tienden a comprar esa divisa y por eso el dólar tiende a apreciarse o a revaluarse. And then what happens also is that you're going to see foreign capital coming in to purchase goods. And that's going to help to also drive the demand for dollars. So the more that the U.S. exports its products or services, then the more demand that creates for dollars. And then in turn, that helps to push the dollar higher because customers have to pay for these goods and services in dollars. So they sell their local currency and buy dollars. Ok, eso también tiene mucho que ver con el ingreso de bienes a los Estados Unidos, por ejemplo, porque cuando hay mucha compra de bienes en dólares, entonces eso incrementa la demanda a su vez de dólares y por lo tanto la demanda, mayor demanda del dólar, pues incrementa el precio de la divisa. And then also in terms of the stock market as well and bonds for, say, raising capital. Purchased by foreign investors. They in turn have to sell their local currency to grab dollars to be able to do so. And that also helps to push up the dollar. Bueno, y también tiene mucho que ver el mercado accionario, por ejemplo, porque si los inversionistas están, por ejemplo, comprando acciones en Estados Unidos, ellos tienen que comprarlas, obviamente tienen que comprar inicialmente los dólares, entonces, y obviamente los bonos también. La demanda de acciones de estadounidenses y de bonos estadounidenses también incrementa a su vez la demanda del dólar y por ende es una presión, causa una presión alcista en el valor de la moneda. And then on top of this, typically the US dollar is considered a safe haven when there's economic uncertainty. So if you're having problems in emerging markets, then people are going to also flock towards dollars. Bueno, y también hay que considerar el tema de la percepción de riesgo, porque cuando hay una aversión, digamos como un aumento en la aversión del riesgo, eso también influye, los inversionistas tienden a refugiarse en el dólar es considerado como una divisa refugio, entonces muchos capitales fluyen de los mercados emergentes hacia el dólar como un refugio contra una posible, digamos, aversión al riesgo. So even if the outlook for the U.S. economy sometimes is less certain, if it's doing better or is perceived as the safe haven, then you still have the dollar acting strong. Incluso podría pasar que si hay alguna, digamos como alguna falla o alguna debilidad en la economía estadounidense, si se da un escenario de aversión al riesgo a nivel global también, aún así eso podría hacer que el dólar se mantenga o se comporte de manera fuerte. And the coffee market certainly follows the fluctuations in the dollar, but most times we look at this relative to the Brazilian real because certainly Brazil is the world's largest producer. Bueno, y también tiene mucho que ver el dólar contra la divisa, contra el real brasilero, precisamente porque esta divisa, pues en Brasil, como todos sabemos, Brasil es el productor más grande de café, entonces digamos como la divisa que más impacto tiene en el precio del café contra el dólar. And so sometimes it's hard to know whether it's really the Brazilian real that's driving the market or is it the dollar. Entonces hay que diferenciar también si es en realidad el real brasileño lo que está
dirigiendo o impulsando el mercado o es el dólar? So is, the tail wagging the dog, or, which side of the coin are we looking at? Excuse me, Judy, can you repeat that? I didn't The hear. expression in terms of the tail wagging the dog, or which side of the coin are we looking at? So are we looking at the Brazilian real, or are we looking at the dollars? Ok, es mirar en qué lado de la moneda estamos viendo, si es en realidad el dólar el que está impulsando el mercado o es el real, es cuál de los dos es el que está dirigiendo el mercado. So the coffee market has been extremely depressed of late, and we've seen the dollar from 2017 through the early part of 2018 was really sliding. And then the expectation was that the dollar was going to continue in that vein at the beginning of 2018, but that didn't happen. And dollar started to turn back up. And that's when the coffee market really started to come under some increased pressure. Ok, que se pensaba también que el dólar iba a empezar a bajar contra el real este año y pues que el precio del café iba a tener menos presión bajista, pero eso pues todavía no ha pasado, todavía el dólar ha estado fuerte, últimamente se ha mantenido fuerte contra el real precisamente y eso es lo que también ha mantenido una presión en el precio del café, porque como sabemos, cuando el dólar está fuerte, especialmente contra las divisas de los países productores, pues esto digamos como atrae las exportaciones, como induce a las exportaciones y obviamente eso genera más oferta y más presión bajista en el precio del café. And if you start to look at the dollar, you could see that it's beginning to turn over a bit. And in turn, that could be the indicator that possibly the bottom in coffee prices is close at hand. Bueno, y si miramos, por ejemplo, el dólar contra el real brasileño, podríamos ver que ya está empezando, pareciera que estuviera empezando como a hacer un techo, como un giro. Entonces eso podría ser también una, digamos, como un impulsador para que el café ya por fin halle como un piso y comience otra vez a ganar fuerza. So of course, that all depends on many other factors, supply and demand. But from a dollar perspective, it's something to take note of and watch. And of course, that might be corresponding also with the upcoming Brazilian elections. Bueno, también tiene mucho que ver pues el resultado que puede haber con las próximas elecciones brasileñas, es precisamente la incertidumbre en Brasil también que ha causado pues que el dólar se mantenga fuerte, pero hay que estar muy pendiente de lo que va pasando en la economía brasileña y que posiblemente pues pueda tener un impacto en el dólar contra el real. Okay, so why don't I turn it over to you now, Jared, so you can talk about what do we do about this? Or, what's the recommendations in terms of how to act on this within the market and protect oneself from changes? Ok, perfecto. También digamos que antes de avanzar un poquito hacia hacia el resto del tema, importante comentarles, digamos, como sobre nuestra trayectoria. Judy pues, lleva ya más de 35 años de experiencia como analista fundamental, como educadora, como consultora de cientos de empresas e instituciones a nivel global en los 5 tropicales, obviamente en el mercado de café, y yo tengo ya un poco más de 14 años de experiencia como administrador de fondos de inversión y trader, con especialidad en divisas y en el mercado de café, en commodities, especialmente el café. Y lo que nosotros queremos hacer es precisamente unir lo que nosotros hicimos, digamos, como al crear esta alianza, es unir estas dos fuerzas y sobre todo el conocimiento que tenemos de los mercados, ¿cierto? Y buscar la manera de engranar este conocimiento. Obviamente muchos productores también, exportadores, tienen conocimiento de estos mercados, pero digamos que esa trayectoria que tenemos nosotros dentro de la industria de los fondos de inversión, de Wall Street, hemos podido idear y visualizar nuevas alternativas que hemos visto que aquí no se han intentado y sobre todo
beneficiarlos a obviamente los productores, pero todos los demás participantes de la cadena con esta trayectoria. También importante es precisamente nuestro conocimiento de la industria, es precisamente porque nuestra empresa Seguridad Financiera SAS, que es la razón social, es miembro de la Asociación Nacional de Futuros. Los reguladores del mercado de futuros es la Asociación Nacional de Futuros, que digamos que es como el brazo de la CFTC, que es la Commodity Futures Trading Commission. Viene a ser como, por decir algo, en Colombia, como la Superintendencia Financiera. Entonces nosotros está regulados por nuestra empresa está regulada por estas instituciones. También tenemos que tener un conocimiento mucho más profundo de lo que de toda la dinámica de estos mercados. Por ejemplo, también al estar registrados en la Commodity Futures Trading Commission como Large Trader, conocemos los controles que tienen este regulador, y es porque hemos escuchado comentarios que dicen que de pronto que una sola empresa podría manipular el mercado. Déjeme decirle que esto es virtualmente imposible. Ellos están detrás de cada transacción y la regulación de ellos es extremadamente fuerte, precisamente para evitar que una empresa o un grupo empresarial pueda estar detrás de los movimientos. Entonces, por ejemplo, a nosotros, a buscar por el volumen que manejamos, pues que estamos registrados en la categoría de large traders, sabemos los controles que ellos tienen y por eso podemos dar fe de ello. Entonces es muy importante, por eso es que queremos, digamos, engranar todo ese conocimiento y derribar esos mitos que hay. Por eso pues hablamos de esto. Obviamente hay que aclarar que estos reguladores pues o sea, lo que hacen es regular la industria. Obviamente ellos no patrocinan ni promueven los servicios de ningún miembro en especial, simplemente lo hacemos para, digamos, como dar fe del conocimiento que tenemos de la industria. Y pasando entonces, ya digamos como a los catalizadores del movimiento del dólar, tenemos que ir a las fases del ciclo económico de las economías, valga la redundancia. Y aquí, como vemos, vemos en la parte izquierda como la actividad económica, el crecimiento de la actividad, y a la derecha el tiempo, cómo las economías van, digamos, como en etapas. Primero una etapa expansiva, o sea, cuando la economía va creciendo, luego en el auge, cuando está ya en la parte alta, luego cuando se empieza a desacelerar, se empieza a entrar a las recesiones, muchas veces, no siempre, llega a depresión y vuelve y comienza una fase expansiva, un auge, recesión y depresión. Esto puede durar unos años más, unos años menos. Obviamente esto no pasa en meses, esto es cuestión de varios años, pero básicamente todas las economías experimentan este mismo ciclo económico. Y con base en eso, los bancos centrales manejan una política monetaria. O sea, los bancos centrales, en el caso, por ejemplo, de Colombia, el Banco de la República, ellos manejan obviamente lo que son las tasas de interés y la oferta de divisas, precisamente para manejar estos de acuerdo a cada fase del ciclo. Entonces, por ejemplo, en la fase expansiva, la política monetaria es contractiva. ¿Cómo así? El Banco Central, para controlar, obviamente para que la economía no se recaliente, lo que hace es inicialmente subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para reducir, incrementar, o sea, incrementar en los costos de los préstamos, ¿cierto? O sea, al hacer más caros los préstamos, pues reduce obviamente la oferta de dinero. Hay otras formas en las que también puede reducir la oferta de dinero, que es, por ejemplo, emitiendo bonos, por ejemplo, para reducir la oferta, reducir la cantidad de divisa dentro del país, y con el fin de reducir el gasto, obviamente que el gasto baje, que el gasto se reduzca y la inflación se reduzca, porque si la economía se recalienta y la inflación se dispara, eso puede ser todavía más nocivo. Entonces, digamos que el Banco de la República, así es como actúa en una política monetaria contractiva. Y luego, cuando ya la economía se empieza a desacelerar, cuando empieza en la parte recesiva, para evitar obviamente una crisis, entonces lo que hacen es todo lo contrario, ya bajan las tasas de interés. ¿Para qué? Para reducir el costo de los préstamos, para incrementar obviamente el gasto, los flujos de capital. De esta manera obviamente hay una mayor oferta de dinero, a la economía fluye más capital a la economía, aumenta el gasto, aumenta la inflación y vuelve el mismo ciclo.
y vuelve el mismo ciclo, pero estamos hablando, obviamente, estamos hablando en ciclos de varios años. Entonces, en la parte, ¿qué efecto tiene esta parte del ciclo en las monedas? Y es que en la política contractiva, la moneda tiende a revaluarse, como decía ahorita Judith, que si los flujos de capitales incrementan hacia un país, pues obviamente incrementa la demanda de esa moneda. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés aumentan, ¿cierto? En un país, eso hace atractivo que los capitales vayan a ese país. ¿Por qué? Porque van a tener un mayor retorno, una mayor rentabilidad. Y viceversa, cuando está en una etapa de expansiva, que las tasas de interés van bajando, pues obviamente los capitales tienden a salir, a migrar de ese país hacia otros lugares en búsqueda de unas tasas de interés más altas. Es por eso también que en un ciclo recesivo, pues la devaluación de la moneda se da un efecto de devaluación que es la moneda baja. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es en realidad estos factores, bueno, hay más factores, pero estos son, digamos, como los más importantes. Y es también como para aclarar tantos mitos que hay de que de pronto es Colombia el que maneja la tasa de cambio, que Colombia tiene esta tasa de cambio desde hace tiempo, que Colombia debe cambiar la tasa de cambio. La tasa de cambio no la define ningún banco central, a menos que quisiera colocar un techo o un piso, pero ya sabemos con la experiencia del año 92, el Banco de Inglaterra cuando quiso hacerlo, la misma fuerza del mercado prácticamente casi que lo quiebra. Entonces, eso en realidad los bancos centrales pueden, digamos, influir en cierta parte de acuerdo a su política monetaria, más no determinar. Y no necesariamente si un banco central sube sus tasas de interés, la moneda se va a revalorizar, ni viceversa. Es lo más normal, pero digamos que no es siempre. ¿Por qué? Porque los mercados tienden a anticiparse, como vamos a ver ahorita, precisamente antes de que la Reserva Federal en Estados Unidos aumentara su ciclo de alzas de tasas, el mercado se tendió ya a anticipar. Es por eso que ahorita que estamos viendo que la Reserva Federal ha subido tasas y el dólar, digamos que no ha tenido un alza, y es precisamente porque el mercado ya lo había descontado, el mercado tiende a anticiparse. Esto muy importante comprenderlo. Digamos que hasta acá no necesariamente es que, o sea, ya sabemos que, como dijo Judy también ahorita, todos los productores que aquí en Colombia, sea que ellos mismos exporten o no, tienen una exposición al dólar, porque este es uno de los dos principales factores que determinan el precio del café. El otro, como todos sabemos, es el contrato C. Entonces, comprender esto es muy importante. Ahora, no necesariamente significa que los productores tengan que volverse expertos o economistas, no, pero es muy importante comprender esta dinámica. ¿Por qué? Para así poder empezar a entender cómo funcionan los mercados y poderse anticipar. Obviamente, nosotros ya en nuestros, esto es pues una capacitación muy breve, pero nosotros ya en nuestros seminarios, obviamente les enseñamos mucho más a detalle cómo funcionan todas estas políticas, cómo funcionan estas dinámicas, y obviamente los capacitamos en las estrategias y los llevamos de la mano. Para eso es el acompañamiento. Por eso es tan importante, y nosotros siempre intentamos que sean no tomar solamente los cursos, sino los paquetes de acompañamiento, porque obviamente es necesario. O sea, con un entrenamiento pues no van a volverse expertos, pero sí es importante hablar en los mismos términos, ¿cierto? Cuando nosotros les decimos qué está pasando, ya ustedes al tener la capacitación, tener las bases y el entendimiento, nos van a entender y los vamos a ir llevando de la mano a la hora de implementar ya lo que son las coberturas, las protecciones contra los movimientos adversos de estas variables. Ahora miremos también el ciclo económico, por ejemplo, del café. Digamos que no hay mucha diferencia. Esto es, por ejemplo, el precio, cuando hay una tendencia alcista de precios. ¿Qué es lo más normal que pasa en el mercado de café cuando los precios suben? Pues obviamente va a haber una mayor producción, indudablemente, porque sobre todo cuando el precio del café ha estado en los niveles más altos históricamente, por los lados de $3 la libra, eso es lo que ha pasado, ha incrementado la producción, porque obviamente ustedes saben que se hace más rentable producir café. Entonces, esa oferta de producto, esa sobreproducción que muchas veces se genera en qué, ya obviamente ya esa sobreoferta lo que hace es que hace que los precios se caigan. Como todos sabemos, cuando hay mucha oferta de algún producto, de algún bien, pues obviamente el precio tiende a caer. Entonces, y viceversa, cuando ya los precios están muy abajo, que es como lo que está pasando ahorita, ¿qué es lo que eso incentiva?
a reducir la producción. Yo no escucho ningún productor ahorita diciendo que quiere incrementar la producción, antes todo lo contrario, escuchamos productores diciendo que quieren reducir la producción. Básicamente, esta es la dinámica de los mercados. Esto, o sea, es la oferta del producto la que genera en realidad la sobreproducción o la reducción en la producción. Y obviamente, en estos ciclos, obviamente estamos hablando de ciclos de largo plazo, los especuladores tienden a comprar porque, como ya vimos en la otra capacitación, los especuladores son personas o empresas que no necesitan la materia prima física, únicamente compran y venden los contratos de futuros para tener una ganancia o aspiran a tener una ganancia en el precio. ¿A cambio de qué? A cambio de un riesgo, obviamente. Ellos no es que ganen a la fija, obviamente ellos cuando compran están expuestos al riesgo. Eso lo explicamos en la otra capacitación que pueden acceder ya en YouTube. Y son estas subidas precisamente las que los comerciales aprovechan para vender, para hacer sus ventas a futuro, para asegurarse en precios altos. Y lo mismo cuando estamos en el ciclo bajista, pues los especuladores tienden a vender en corto, que es lo que ha venido pasando ahorita, pero estas ventas en corto lo que hacen es generar una oportunidad para que los comerciales, ¿quiénes son los comerciales? Ustedes que tienen la materia prima, los productores, tostadores, exportadores, importadores, pergamineros, todos los que tienen la materia prima son comerciales y pueden hacer operaciones de cobertura. Entonces, esta especulación de los mercados y esta, digamos, esta dinámica de los especuladores, pero que a su vez genera oportunidades para los comerciales, así es como funciona la dinámica de los mercados. Los ciclos, son ciclos. Y eso precisamente se ha visto en la realidad. Pues díganme si no, pues por lo menos yo veo aquí en el 2011, que fue la última vez que el precio estuvo por los lados de 3, perdón, de $3 la libra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La producción se aumentó. Obviamente ustedes saben que la producción en el café, por ser un cultivo perenne, pues tarda aproximadamente 2 años. Entonces, cuando esa sobreproducción llega al mercado, ese excedente de producción a los 2 años, ya el precio ya estaba mucho más bajo. Como vemos aquí, pasamos de una producción de 7.800.000 sacos a 10.866.000, a 40% en 2 años. El problema es que, como vemos acá, cuando se tomó la decisión de aumentar la producción, el precio estaba por los lados de $3 la libra, pero cuando esa producción llegó al mercado, ya el precio estaba bajo. Es por eso que ahí es donde los comerciales tienen que aprovechar esa oportunidad. Cuando el precio está alto, no necesariamente tienen que tener el café en la mano para poderlo vender a buen precio, no, pueden vender a futuro. Es precisamente para eso es lo que existen estos mecanismos. Entonces, por eso es tan importante comprender la dinámica inicialmente, comprender cómo funcionan las herramientas para poder tomar decisiones mucho más informadas, mucho más inteligentes y mucho más efectivas en el impacto de la rentabilidad del caficultor. Y también en cuanto a los especuladores y los comerciales, como habíamos visto la vez pasada, los especuladores tienden a acumular posiciones vendedoras cuando el precio está en niveles bajos. Como vemos aquí, la línea café es el precio del café, la línea verde son los especuladores, y tienden a acumular posiciones compradoras cuando está el precio en niveles altos. Estas son las estadísticas dadas por la Comisión de Negociación de Futuros, por la CFTC. O sea, esto no lo estamos inventando, o sea, los números no mienten. Y lo mismo los comerciales. Vemos que los comerciales, ya aquí los comerciales son la línea verde, vemos que al revés, los comerciales tienden a comprar. Si vemos aquí hacia arriba, por ejemplo, vemos aquí hacia arriba, este es el número de lotes comprados o vendidos, vemos que si está hacia arriba es porque han comprado. Entonces los comerciales o los coberturistas tienden a comprar cuando los precios están bajos y tienden a vender cuando los precios están altos. Vea que aquí cuando los precios estaban altos, los coberturistas es que tienden a comprar. O sea, los especuladores les dan esa oportunidad y miren que aquí, obviamente, si aquí hubo coberturistas cortos, hay productores que aprovecharon estos picos para vender. Y eso es lo que en realidad se debe hacer. O sea, los mercados le dan la oportunidad tanto a los comerciales como a los coberturistas, como a los especuladores para aprovechar esos ciclos, pero hay que entenderlos primero. So, Andres? Did you want to, yeah. Oh, no, let's go back to the other slide for one moment. Yeah, sure. Okay, so it's important to point out you have this going back 5 years, but if you go back for the commercial positions another 20 years prior to that, what you would see is that there's never been
a commercial position that's net long as much as it is today. And that typically the commercials are net short, and typically when the market is forming a bottom or signaling a bottom, that's when you see the commercials go from long to short. And so what we're looking at is an unprecedented situation right now. A lot of people talk about the speculative side, but it's important to emphasize how the commercials have never, ever, ever in the history of coffee held so many positions. Bueno, eso es muy importante porque aquí estamos viendo un gráfico de los últimos 5 años, pero si corremos hacia atrás, los últimos 20 años, vamos a ver que nunca los comerciales han estado en una posición tan larga, o sea, con tanta compra acumulada neta. Típicamente los comerciales tienden a estar netos cortos, o sea, netos es sumando de los contratos que están largos, que están comprados y versus los contratos que están cortos, o sea, los que están vendidos, típicamente tienden a estar netos cortos, pero ahorita están netos largos y están en una posición que nunca se había visto, una posición compradora, o sea, el mercado del precio está dando la oportunidad para que los comerciales tengan los comerciales puedan fijar precios bajos para sus posiciones. Entonces es una situación sin precedentes. Did you want to say also about the exports? Okay, so when you look at this chart, this really shows how the market moves corresponding to volumes that come out of Brazil relative to the Brazilian real, which is how I, was introducing this sort of at the beginning of the presentation. Ok, eso es precisamente lo que estábamos hablando al principio de la presentación, cómo las exportaciones tienen que ver mucho con el movimiento del real brasileño. And what you could see is that when the real is weakening, which is shown by the blue bar going higher, okay, so that takes more reals for a dollar, okay. What you see is that exports tend to surge. So when the real is weak, then the dollar becomes much more attractive and exports from Brazil increase substantially. And that's basically what we've been witnessing in recent months and in the past. Okay, this is a chart, the US dollar against the Brazilian real, right? Oh. Ok, aquí precisamente vemos el real, pero pues es el dólar contra el real. Vemos cuando el dólar tiende a subir contra el real, precisamente, lo que hace es que genera un atractivo para las exportaciones y es por eso que vemos las exportaciones que son la línea café, vemos cómo tiene una correlación, se llama una relación directa con el dólar. Entonces vemos cómo efectivamente eso sucede y como precisamente últimamente que el dólar ha estado fuerte, como ha atraído las exportaciones. ¿Por qué? Porque los productores reciben más reales por dólar, entonces eso hace más atractivo las exportaciones. And you can also see that the real is up against historic levels against the dollar and would not expect that situation to continue for much longer. And that would portend that exports should begin to ebb from Brazil, and that in turn might provide the support for the market to form a base and bottom. Ok, bueno, y esta situación también, el dólar ha estado en niveles históricamente altos contra el real brasileño. No esperamos que esta situación se mantenga por mucho más tiempo. El dólar debería en un futuro relativamente cercano empezar a debilitarse. Esto también va a desincentivar las exportaciones y esto puede ayudar a que el precio del café encuentre un piso. Okay. Ok, entonces hasta el momento podemos sacar unas conclusiones y es que así como para un científico es más sencillo estudiar y comprender la dinámica de la física que intentar cambiarla. Igualmente, para un agricultor es más sencillo estudiar y comprender la dinámica de los mercados que intentar cambiarla.
Es aquí y obviamente estas dinámicas de los mercados crean oportunidades para quienes las comprenden y las saben utilizar a su favor. ¿Por qué decimos esto? Porque entendemos que, pues, que obviamente en la situación actual digamos, como que genera obviamente para los productores, el ahorita estar con precios por debajo de sus costos de producción, las pérdidas que eso conlleva, es muy normal de pronto intentar como culpar, buscar de pronto culpables, que los especuladores, que lo que escuchamos, que los especuladores de la bolsa de Nueva York, o sea, tratando pues como de buscar soluciones donde realmente, inclusive tratando de buscar una corresponsabilidad por parte de la cadena, como si de pronto ellos tuvieran algo que ver con el precio o que de pronto son las multinacionales las que están determinando el precio y en realidad eso no es así. En realidad son los mercados, o sea, los mercados, cuando nos referimos a los mercados son cientos, miles, incluso millones y empresas, capitales fluyendo, comerciales, coberturistas, especuladores, exportadores, tanto que es casi imposible que haya una manipulación. Si ahorita los precios están en este punto es porque principalmente hubo una sobreproducción después de que los precios estuvieron altos y obviamente hay inversionistas especulando contra esos precios, pero así también como hemos visto lo han habido en la parte alta. Entonces es más importante, o sea, así como veríamos de pronto un científico tratando de cambiar las leyes de la física, la ley de la gravedad, pues sería absurdo, ¿cierto? Es mejor estudiar, saber cómo funciona y ya a partir de eso encontrar soluciones. Y lo mismo para los agricultores, o sea, o sea, digamos que ya uno conociendo cómo funciona esto, no tiene mucho sentido intentar cambiar la dinámica de los mercados. Es mejor estudiarla, es mejor comprenderla para así poder aprovechar esas oportunidades que se generan para quienes las comprenden y quienes utilizan, saben utilizar estas herramientas a su favor. No en vano dijo Charles Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adapten al cambio. Ahorita yo les quiero también comentar así de manera breve y de manera, pues digamos, como sin mucho detalle, pero sí muy efectivo, cómo funcionaría una cobertura en dólares, cómo un productor podría, por ejemplo, protegerse contra una caída del dólar. Y vamos a poner un ejemplo acá, que un productor tiene pensado hoy en septiembre del 2018, planea que en marzo del 2019 va a tener una carga de café. No lo vamos a hacer con cantidades muy grandes para poder comprender más fácil. Una carga de 125 kilogramos de café pergamino. Ok, entonces supongamos que hoy el precio por carga está a 700.000, no lo hago con el precio actual para, digamos, para términos prácticos, pero para tener una idea. El precio por carga, suponiendo que estuviera a 700.000, el precio por libra que estuviera a $1 por libra y que el dólar está a 3.000 pesos. Entonces, ¿qué puede hacer? Ya sabemos que el dólar si cae, pues va a afectar el precio interno del café pergamino aquí en Colombia. Entonces, ¿qué puede hacer un productor para cubrir esa carga? Entonces, para protegerse. Entonces, es primero saber cuánto es el valor de esa mercancía. La mercancía en este momento sería una carga de café. ¿Cuánto es el valor de esa mercancía en dólares? Entonces, es muy sencillo. Simplemente dividimos 700.000 entre, puse 7 millones. $3.000. Estaríamos hablando que el valor de su mercancía sería de $233.33. Entonces, ¿cómo protege él esa mercancía? Vendería a futuro, ¿cuánto? $233.33. ¿A cómo? A $3.000. A 3.000 pesos por dólar, ¿cierto? Haría esta venta en los futuros y se quedaría, digamos, relativamente ya tranquilo. Entonces, supongamos que llega marzo, esto fue en septiembre del 2018, supongamos que llega marzo del 2019, perdón, habíamos hablado era del 2020, para darle un poco más de tiempo. Marzo del 2020, entonces supongamos que el dólar en ese tiempo se cae un 20% y vamos a asumir, obviamente para efectos prácticos, para entender cómo sería el impacto solamente del dólar y cómo se podría hacer una cobertura.
contra dólares. Supongamos que el precio de la libra permanece invariable, pero el dólar al caer un 20%, entonces caería a 2.400 pesos. O sea, tendría una reducción de 600 pesos por dólar. Y en ese caso, obviamente estamos asumiendo que no va a haber ningún cambio de los diferenciales, porque sabemos que eso también afecta el precio interno del café, pero para términos prácticos, para simplificar pues la comprensión de cómo funciona, entonces asumiendo, suponiendo que no hubieran cambios en los diferenciales tampoco, el precio por carga también tendría una reducción del 20%, que serían 140.000 dólares, 140.000 pesos. Y eso sería que el precio por carga entonces caería a 560.000 pesos. Y el productor en su café físico tendría una pérdida de ¿cuánto? De 140.000 pesos por carga. Él, ¿qué haría? Entregaría su café. Listo, lo entregó. Sabe que desde que hizo la cobertura en dólares, perdió 140.000 porque él se redujo el precio del café físico. Pero en su cuenta, porque como habíamos hablado en la otra capacitación, abren una cuenta de coberturas, había hecho una venta de dólares. ¿De cuántos dólares? De 233.33. O sea que aquí, como él vendió, lo que hace aquí, primero hizo una venta y luego ¿qué haría? Haría una compra. O sea, compraría los dólares que vendió inicialmente a 3.000, los compraría ahorita a 2.400. Eso significaría que él tendría una ganancia, tendría una utilidad en este lado de la ecuación de 600 pesos por dólar. Y si eso lo multiplicamos por ¿cuántos dólares? 233.33, eso nos daría nos daría 139.998. Esto sería una ganancia que el productor tendría en su cuenta de coberturas, o sea, de su cuenta, como decir en otro bolsillo. Y como vemos aquí, esta ganancia que el productor tendría compensaría esta pérdida. Pues aquí estamos para efectos prácticos, prácticamente sería los mismos 140.000. Entonces aquí el productor, al haber hecho una cobertura en dólares, recuperaría lo que perdió en el físico. Y el café físico fue y lo entregó a la misma parte, a la misma cooperativa o al mismo cliente. O sea, no tuvo que cambiar su transacción en física, simplemente con haber hecho una cobertura. Así es como funcionan las coberturas en dólares. Por eso pues voy a avanzar ya aquí pues este ejemplo, pero pues básicamente es como lo mismo. Y pues en cuanto a mecanismos para hacer las coberturas cambiarias, está el mercado físico o al contado también en dólares, o sea, podrían hacer la transacción en la divisa física o inclusive electrónica, que es el famoso foreign exchange o mercado forex, que se pueden hacer. Esta operación se puede hacer con casas de cambio, bancos, brokers. Se pueden hacer también contratos forwards con el banco, principalmente acuerdos privados, negociar, por ejemplo, con el banco la tasa a la que va a vender a futuro y luego deshacerla, o simplemente cuando llegue la exportación, pues ya el banco tiene fijado la tasa a la que le va a cambiar esos dólares. Está también el mercado de futuros de TRM en la Bolsa de Valores de Colombia, por ejemplo, para el tema de dólar. Hay otras monedas que se negocian los futuros, cuyos futuros se negocian en la bolsa. Por ejemplo, los futuros del real brasilero se negocian en la bolsa de Chicago. Entonces, en este caso, pues sería futuros de TRM, igual que los futuros de contrato C. Y también hay mercado de opciones de TRM. TRM es tasa representativa del mercado. También que son como seguros, que esta es la parte más interesante, que las opciones te dan una protección, por ejemplo, como productor, te dan una protección a la baja y te permite ganar, gozar de si el mercado sigue subiendo, que eso es muy importante. Y obviamente eso también, como lo hablamos en la otra presentación, también está en el mercado del contrato C. Esto se puede hacer en este caso con firmas comisionistas colombianas. Y por último, pues por lo menos en cuanto a las alternativas que vamos a mencionar acá, también se pueden hacer operaciones en los mercados over the counter, que son los famosos OTC, que son acuerdos extrabursátiles entre dos partes. Obviamente estas estructuras, y eso se hace con broker regulado por la CFTC. Obviamente todas esas estructuras las enseñamos mucho más a detalle en nuestros seminarios y sobre todo a la hora del acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros los llevamos de la mano con todo esto. Por eso es tan importante el acompañamiento independiente que brinda una firma CTA como la nuestra,
¿Por qué? Porque existen cientos de instituciones, existen muchos productos también, y no todas las instituciones manejan los mismos productos, no todas las instituciones manejan las mismas tarifas. Por eso es que a uno le pregunta, ¿qué es lo mejor, Andrés? ¿Cuál es la mejor? Depende de qué, de tu operación, qué operación tienes tú, qué volúmenes, qué exposición. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros te podemos sugerir y te podemos llevar de la mano y te decimos, mira, a ti te puede servir más hacer esta operación con un banco o con un broker. ¿Con qué broker? También depende de las necesidades tuyas, de tu negocio. Entonces, por eso nosotros te damos ese acompañamiento en nuestro servicio. Uno podría decir, bueno, pero es que las firmas o algunos brokers también tienen capacitaciones, claro, y seguro hay gente que sabe muchísimo. El problema es que este tipo de asesorías que brindan, por ejemplo, una firma comisionista, tienden a estar ligeramente parcializadas. ¿Hacia qué? Hacia los productos que ellos ofrecen, porque si, por ejemplo, para ti como productor o exportador te sirve más un producto que esa firma o ese broker no tiene, pues no te lo va a sugerir, te va a sugerir es lo que ellos sí tienen. Entonces digamos que hay como cierto conflicto de intereses que no impide prestar un buen servicio, pero sí lo dificulta. Entonces nosotros, por ejemplo, al ser independientes y al no tener ningún convenio comercial con ninguna firma, pues obviamente nos los han propuesto, pero no los hemos aceptado. ¿Por qué? Porque no queremos ponernos en esa situación tan difícil que sería un conflicto de intereses. Ya digamos que bien complejo es ya encontrar las soluciones, obviamente, pues se puede hacer, pero pues ya tiene su alto grado de complejidad como para dificultar más nuestra labor. Entonces, por eso no tienen que volverse expertos en esto, se las mencionamos, pero pues obviamente ya en los seminarios vamos mucho más a fondo a también cómo funcionan estas estructuras. Y ahorita vamos a mirar un poquito cómo van a ir bien. Ahorita vamos al final también, guarden las preguntas o si quieren hacerlas ahorita al final vamos a dedicar unos minuticos para preguntas. Entonces si quieren para que las vayan apuntando, es más, pueden irlas escribiendo de una vez en el chat. Pueden escribir, bueno, listo, ya estoy viendo algunas. Pueden escribirlas de una vez porque ya en un par de minuticos vamos a pasar a responder las preguntas. Ahora muy importante también, que era lo que mencionaba Judith, por ejemplo en el caso del dólar, venimos desde los niveles de 1000, por ejemplo, si tomamos en los últimos 20, 30 años, vemos desde 1990, venimos de los 500 pesos por dólar. Ha sido una tendencia alcista, pues estamos ahorita, vemos claramente todavía en niveles casi que los más altos históricos, el más alto por los lados por encima de 3.300 en el 2016. Pero hay algo importante acá, digamos que estas son también técnicas de análisis que nosotros hacemos que si bien no le dan uno un escenario con 100% de certeza de ocurrencia, pero sí con un cierto grado de probabilidad. Y si miramos, a mí como analista técnico me gusta mucho mirar las ondas, el creador pues, de esa teoría es Elliott, las ondas de Elliott, y vienen primero 5 ondas alcistas y luego, o sea, una fase impulsiva de 5 ondas y luego una fase correctiva de 3 ondas ABC. Y si vemos desde ya en el largo plazo, esto pues las primeras 2 ondas obviamente estaban desde antes, pero pues no se ven con tanta claridad, pero esta onda hacia principios de los años 2000 fue una onda 3, luego vino la onda 4 y esta última onda 5. Entonces aquí parece el mercado haber ya conformado la primera onda correctiva A, aquí parece una onda B, es muy probable que ahorita esté formando una onda B y de ser así faltaría ¿qué? La última onda C. Y esa onda C puede incluso frenar en cualquier lugar de la onda 4. O sea, según estos análisis una posterior caída, ahorita como dijo Judith, desde el punto de vista fundamental, ella cree que el dólar va a empezar a tener cierta debilidad y yo desde el punto de vista técnico también lo veo así. Entonces, por eso yo veo escenarios de probabilidad que el dólar, no ya, pero de pronto sí en los próximos años, 1, 2, 3 años o de pronto un poco más, podría descender inclusive por los lados de 2.600 inicialmente, 2.400 y no vería absurdo una caída por los lados de 1.800. Podría incluso corregir hasta acá. Si cada 1.800 todavía estar muy por encima de lo que estaba del rango que ha tenido los últimos 3 años. Entonces, la pregunta aquí es,
¿Sabemos esto? O sea, ¿los productores saben esto? ¿Estamos protegidos? ¿Están cubiertos contra un escenario devaluacionista del dólar? ¿O estamos simplemente especulando que eso no sucederá? Porque si alguien les está diciendo que es que el dólar no va a bajar, pues yo realmente dudaría mucho de los conocimientos de esa persona, sea quien sea, llámese como se llame, porque es un escenario que puede pasar. No estamos diciendo que vaya a pasar, es muy importante, estamos diciendo que según nuestros análisis vemos eso como un escenario con una importante probabilidad de ocurrencia. Y lo más importante aquí no es si estamos o no en lo cierto, lo más importante es si estamos en lo cierto. ¿Están los productores cubiertos? ¿Tenemos cuantificados los daños materiales económicos que pueden causar este escenario en la caficultura? Pues aquí les damos una ayuda, precisamente tomando un escenario con base de 13 millones de sacos, una producción ya llevado en cargas, más o menos, y con un precio promedio por carga, un escenario en el que el dólar se devaluara un 20%, como el de que vimos ahorita, cayera la carga a 560.000, más o menos, obviamente, más o menos, pero para tener una idea de la magnitud, aquí estaríamos hablando de la pérdida para la caficultura colombiana sería de 1.1 billón de dólares, de pesos. O sea, estamos hablando más de 10 veces el subsidio que ahorita va a dar el gobierno. Y ni hablar, si el dólar se evalúa un 30%, estaríamos hablando de 1.7 billones, y si fuera un 40%, o sea, que cayera a los 1.800 pesos, que inclusive también hay probabilidades de que pase, no se puede descartar totalmente ese escenario, estaríamos hablando de 2.3 billones, o sea, más de 23 veces el subsidio que ahorita está dando el gobierno. O sea, la pregunta es, ¿existe algún otro mecanismo o estrategia que genere un impacto semejante en la rentabilidad del caficultor? Si a mí alguien me dice acá, no, Andrés, es que 2.4 billones de pesos no es casi plata. Ah, bueno, listo, pues yo la verdad no le creería. ¿Por qué? Porque veo que ahorita por un subsidio de 100.000 millones de pesos, obviamente va a ser una ayuda importante, pero estamos hablando de esto de un impacto 24 veces ese subsidio. O sea, los dirigentes, los que están al frente de esto, de los productores, saben esto. ¿Qué estamos haciendo los productores? Es muy importante tomar la responsabilidad nosotros mismos y empezar a mirar hacia estos escenarios y si estamos cubiertos, estamos protegidos, tenemos protecciones contra el dólar, porque ese es un impacto que puede causar la próxima crisis caficultora, o por lo menos generar una buena pérdida. Muchos dirán, no, es que el contrato se puede que suba. Si es verdad, si el contrato se sube un 10, 20%, por ejemplo, en cualquiera de los dos escenarios, pues va a contrarrestar esta pérdida. Pero ¿por qué vamos a dejar perder esto? O sea, ¿por qué nos vamos a, si sabemos que podemos meter 2 goles, ¿por qué nos vamos a dejar meter 2? No, o sea, metamos los goles, pero no nos dejamos meter los goles a nosotros, porque así es que ganamos el partido y así es que se genera rentabilidad en el caficultor. En realidad esto no es demandando con responsabilidades de la cadena ni pretendiendo cosas que no van a suceder. Ellos son empresarios que tienen sus problemas, sus costos que solucionar, y ellos no van a venir acá, honestamente, no, en mi opinión, que van a venir a compartir de sus utilidades con los productores. Puede que suene muy ideal, pero el mundo de los negocios no funciona así. Uno como productor debería más bien estar, pienso yo, si yo fuera a estar buscando cómo cubrirme contra ese escenario, porque si el contrato se sube, obviamente eso va a beneficiar mi café, pero si yo puedo protegerme contra la variable que me pueda afectar, ahí voy a tener un impacto muy considerable positivo en mi rentabilidad. Entonces, ¿estamos ahorita especulando o estamos descubiertos? Ya para terminar, pues bueno, como la vez pasada igual, quisiéramos ahondar más, no podemos ya por temas de tiempo. Rápidamente, pues antes de pasar a las preguntas, queremos obviamente, nosotros estamos también dando nuestro grano de arena, colocando nuestro grano de arena en el gremio. Y de verdad, puede que lo que digamos a veces es verdad, o sea, yo aprendí de cuando pequeño que es mejor una verdad dolorosa que una mentira sin dolor. Y aquí estamos diciendo la verdad, o sea, no queremos de pronto herir ninguna sensibilidad, aquí estamos, yo les estoy hablando como amigo, y yo aprendí que un amigo dice las cosas, la verdad que es, así no sea lo que uno quiera oír, y en realidad vemos, así es como vemos la situación, y los urgimos de verdad a que empiecen a capacitarse, que empiecen a incorporar estos conocimientos de nuestra parte, nuestro grano de arena, como le dijimos la vez pasada, este tipo de paquetes, o sea, vamos a darles un paquete de acompañamiento todo un año, análisis semanales, análisis fundamental redactado por Judith Gaines, análisis técnico
redactado por mí, más 16 horas de entrenamiento en vivo, o sea, y puede ser hasta más. Y nuestros clientes saben que es así. Si se nos va más tiempo, no importa, hasta que quede todo el conocimiento, o sea, en vivo, que no es cualquier, o sea, tiene un valor agregado bastante importante. Por solamente 4.900.000, esto en realidad, o $1.859, esto es de verdad es un regalo. Ustedes pueden mirar en la página, por ejemplo, pueden preguntarle o hacer una cotización directamente con Judith Gaines y se van a dar cuenta que un paquete de estos no bajará su costo de $10.000, si no es más. Entonces, nosotros estamos ofreciéndoles de verdad estos paquetes. Judith sabe y pueden preguntarle a un costo casi un 80% por debajo de lo que en realidad valen. Digamos que ese es nuestro aporte a la caficultura. Obviamente es importante que cada uno también haga la inversión, y también tenemos el paquete por ya no con 16 horas de entrenamiento, sino 8. Todo lo demás es igual, 3.250.000 pesos o $1.229. Es de verdad una inversión que se libra sola. No hay inversión más rentable que el conocimiento, y pues obviamente como la vez pasada lo tenemos que limitar porque hay soporte, eso lleva tiempo, y solamente lo podemos limitar a los 10 primeros suscriptores. Por lo menos garantizamos esos 10 primeros, no sabemos si más, pero por lo menos eso sí, porque no queremos obviamente sacrificar calidad por cantidad. Entonces les dejamos aquí, pues este es nuestro regalo. Vamos a responder algunas preguntas. Bueno, veo, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el mecanismo de coberturas con las comisionistas colombianas? ¿Puedes reiterarnos la explicación, por favor? ¿O cómo operaría, por favor? Es muy sencillo. Simplemente vas a una firma comisionista colombiana y le dices que quieres más información sobre los futuros y las opciones de TRM. Entonces, ellos te van a decir qué comisión cobran, qué piden como margen. La parte práctica, ya tú simplemente abres una cuenta en la firma comisionista, así como abres una cuenta en un banco. Te van a pedir casi que la misma información, como si abrieras una cuenta bancaria, y ya una vez teniendo la cuenta ahí, pues ellos te piden un dinero como margen. Generalmente es entre el 5 y el 8% del valor de la mercancía que vas a cubrir. O sea, si vas a vender a futuro $100.000, más o menos te van a exigir entre $5.000 y $8.000 tenerlos quietos. Acuérdese, y como vimos en la otra capacitación, no es que ese sea el costo de la cobertura, es un dinero que te piden como margen de garantía que tú debes tener quieto ahí mientras cierras la posición. Esa es la forma con la que las bolsas se blindan ante un incumplimiento, ¿cierto? O sea, no es el costo en realidad es el único costo es la transacción, o el costo que te pueda de pronto, el costo de financiar ese margen. Pero así es, simplemente llamas a cualquier firma comisionista. Nosotros pues obviamente conocemos varias, podemos ya a nuestros clientes pues conocemos, obviamente no recomendamos, pero conocemos personas y empresas que son de nuestra confianza, a las cuales nosotros les podemos, digamos, como les digo, darles esa responsabilidad de ustedes, nuestros clientes, pues que son parte pues de nuestro negocio, son personas y empresas que nosotros podemos decirte, mira, puedes ir allá. Obviamente aclarando, como les dije ahorita, que no tenemos ningún convenio comercial con ninguna empresa. Veo también otra pregunta. Ok, José Luis, es con mucho gusto. Buenas noches, José Luis. Bueno, ahora sí. Este webinar queda grabado para poder consultar. Claro que sí, Rafael, vamos a grabarlo y mañana en el transcurso del día o por tardar el sábado les enviamos la grabación. ¿Cuál será el mejor nivel en bolsa para fijar un futuro? Andrés Torres, gracias por la pregunta. Qué buena pregunta porque muchas personas cometen el error de pensar que para hacer una buena fijación tengo que vender en el pico de arriba. Por ejemplo, para hacer una fijación de venta tengo que acertar en el pico de arriba, o para hacer una fijación de compra tengo que acertar en el pico de abajo, y eso primero es imposible. Si en algún momento nosotros llegamos a acertar en el punto exacto, eso va a ser más la excepción que la regla. Pero lo que sí hace uno es identificar los puntos donde el mercado, por ejemplo, ya la tendencia está mostrando signos de
exhaustión, de cansancio, para ahí empezar a implementar las coberturas de manera progresiva. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un productor y te quieres cubrir en corto, por ejemplo, quieres cubrir tu producción contra una caída del dólar, entonces a medida que el dólar va subiendo, vas fijando parte de tu producción. Por ejemplo, podrías fijar inicialmente la producción del 2000, por decir algo, 2019. Si sube otro 50 o a medida que el dólar va subiendo, entonces tú vas fijando más plazo, ya fija la producción del siguiente año. Si sigue subiendo, fija la producción del siguiente año. Entonces ya cuando el dólar, por ejemplo, hace su pico arriba y empieza a caer, tú ya tienes fijado 3 hasta 3, 4, 5 años y protegido obviamente toda esa producción de ese tiempo. Y es exactamente lo mismo con el contrato C. Si el mercado fue el alto, por ejemplo, en el 2011, yo no tuve en $3 la libra, yo no tuve que haber vendido a 3, yo pude haber vendido, empezó a vender incluso desde 1.80, 2, 2.20 y cuando llegó a 3, yo pude haber vendido casi que la producción de toda la década y después cuando en el 2011, principios del 2012 empezó a caer, yo ya pude tener un precio promedio de casi 1.50, 1.60 dólares la libra, si empecé, 2.50, 2.40 dólares la libra, todo el resto de la década, y imagínense qué diferencia estarían a diferencia de lo que están ahorita pues padeciendo los productores que no se cubrieron. Y al contrario, ¿qué pasa si se aprecia? Rafael García, ¿cómo está, Rafael? Qué bueno que estás acá. Claro, obviamente si el dólar se aprecia, hay también la otra parte, como hablamos en la otra capacitación, cuando se hace una cobertura, esa parte de la ecuación va a generar el efecto contrario a la parte del físico. Entonces, si yo, por ejemplo, el dólar se aprecia, obviamente en esa parte de cobertura voy a tener una pérdida, pero en realidad esa pérdida se va a compensar con la ganancia en el físico. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí cubrí el dólar y aquí tengo el físico, y el dólar y el físico se cae, entonces el dólar, en cuenta con el dólar voy a tener una ganancia que va a cubrir esta pérdida. Si por el contrario el dólar, el físico se sube y el dólar se cae, entonces esta pérdida se va a compensar con esta ganancia. Por eso es que obviamente se deben hacer las coberturas en un punto donde uno esté cómodo o en un punto donde según los análisis ya esa variable esté en un nivel relativamente alto. O sea, en este momento es verdad que el precio interno físico está en un precio bajo, pero si vemos el dólar por separado, como miramos ahorita, está en un precio relativamente alto. Entonces, por eso, aunque el precio interno físico esté bajo, yo personalmente estaría protegiéndome por lo menos contra una potencial caída. Ahora, lo otro también es que para eso existen las opciones. Aclaro también la pregunta de Rafael, porque tú, por ejemplo, puedes comprar un seguro de precio, una opción, y si el precio, por ejemplo, no se cae, sino que se aprecia, tú simplemente pierdes la prima que pagaste, que sería en realidad un costo o una inversión, como cuando tú compras el seguro del vehículo. Si tú compras el seguro y no te lo roban, pues tú pierdes la prima, pero en realidad es un gasto que tú haces, y sobre todo una inversión, es como una persona que trabaja en transporte y no tiene su carro asegurado, ¿no? Pues tiene que asegurarlo. Obviamente no está esperando que se lo roben, pero si no se lo roban, pues simplemente perdería eso. En las opciones, en las opciones sobre dólar y sobre café, se puede hacer ese tipo de estructuras. Bueno, ¿quién más? Listo, entonces me pregunta también Rafael, es decir, si tengo físico, ¿es recomendable hacer una cobertura en bolsa? Esto para cualquier commodities. Mira, lo recomendable es comprender cómo funcionan los mercados financieros, primero que todo, comprender cómo funcionan, porque si yo no comprendo cómo funciona algo, no voy a tomar una acción inteligente. Lo segundo es comprender cómo funcionan las herramientas. ¿Cierto? Cómo funcionan las estrategias, cómo funcionan los futuros, las opciones, las combinaciones, todo lo que enseñamos en los seminarios. Y lo tercero, ya recibir el acompañamiento, porque ahí sí ya con estas tres bases podemos en algún momento decir si es sugerible hacer una cobertura, ¿cierto? Entonces, lo que sí se debe hacer es conocer el mercado, conocer las herramientas y dejarse llevar de la mano de personas que conocen o que tienen la experticia en esta área que es indispensable para el café, como cualquier otra área, como la de técnica o de productividad. Uy, bastantes preguntas. Bueno, todo ok. Listo, con mucho gusto, Rafael. Bueno, yo creo que estamos ya de preguntas. Judy, do you want to say something to wrap up? Well, I want to just say thank you everyone for participating and listening to us, and we hope to provide other webinars on different timely topics. And certainly if there's
a specific topic that someone would like us to hold a webinar on, please give us a suggestion for that, and we'll be happy to coordinate that for you. Ok, bueno, muchas gracias por participar. También esperamos seguir dando este tipo de webinarios gratuitos cortos sobre los tópicos o temas de interés de la actualidad. Si alguien, por favor, tiene alguna sugerencia sobre algún webinar o algún tema que le gustaría que diéramos un webinar, escríbanos. Nosotros queremos ayudarles. Esperamos de verdad que este webinario pues es muy cortico, pero que por lo menos haya abierto, digamos, como un poco la comprensión del funcionamiento de estas variables, de lo que maneja la dinámica de los mercados, de qué herramientas existen para proteger el riesgo, que ahorita vale la pena como productores considerar un potencial escenario de evaluacionista, por lo menos estar protegidos. Si pasa, ok, si no pasa, listo. Está bien, es como cuando compro el seguro de mi carro, podría uno asegurarla. Si no pasa, perfecto, pero si pasa, ya no tengo que sufrir de la manera que pasaría si no tuviera mi producción asegurada. Entonces esperamos haberles dado un aire. Por favor, les enviamos la grabación. Cualquier otra pregunta adicional, tranquilo, nos escriben. Las primeras 10 personas que nos escriban al correo info@invertirencafé o al WhatsApp que ven en pantalla, escríbanos, estoy interesado. Conversamos, cualquier duda que tengan, conversamos y esperamos pues obviamente que les haya servido. Verlos pronto. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias. Chao, chao.